inconveniente al respecto. La fecha está diferenciada un poco en el día de clase, pero es solo para que ustedes entreguen la tarea. Y pues todo se tiene planificado para los 2 meses que vienen siguientes. Entonces tenemos que aplicarnos porque ya en cierta fecha tenemos que entregar el plan de investigación. El formato pues, se les va a publicar el día de hoy, así como ese calendario para que ustedes puedan entregar fechas. Lo otro es que nadie me pudo, o sea, no sé si el licenciado Gerardo, alguna objeción sobre la nota del parcial. No, no me ha llegado ningún correo con alguna objeción que alguien tenga. Entonces, el día de hoy, en lo que ustedes van a hacer hoy una presentación, voy a necesitar visualizar qué es lo que llevan del estado del arte para poderlos ir guiando y tener esa parte. Se los digo ahorita al inicio de la clase para que vayan preparando el estado del arte de lo que lleven del estado del arte. Entonces, de lo que van trabajando o lo que ya la persona que otorgó el tema les haya proporcionado al grupo y lo que se haya trabajado del estado del arte. Licenciado, por ahí va a haber una diapositiva. Cuando lleguemos a esa diapositiva, pues el licenciado Gerardo va a tener a bien el poder seleccionar 2 integrantes del grupo y tienen que ser con equidad de género, es decir, un hombre y una dama, para que pueda mostrar los avances que llevan del estado del arte. En primera instancia, el orden sería presentar su tema, cuál es su tema y que el cual ya debería estar delimitado en tiempo y espacio, y luego presentar los avances. Si llevan 1 o 2, no hay problema, ¿sí? Lo importante es que ustedes presenten eso y que esa actividad, pues entonces es fundamental para irlos apoyando en su trabajo de investigación. Adicional a ello, entonces se van a publicar las notas el día de hoy y después de clase se publican ya en la página oficial. También les informo que todas aquellas personas que tengan retrasada con mi persona, pues que se pronuncien al respecto para que podamos indicarles la fecha y el horario que se va a realizar la evaluación. También, bueno, vamos a terminar la presentación de los objetivos y con ello se espera que el día viernes se realice la actividad de presentar sus objetivos. Si hoy, si nos da tiempo, podemos avanzar un poco, aunque ya me di cuenta que la hora y media que tenemos no nos alcanza. Y entonces, el día viernes, pues, para que vayan preparando los objetivos que correspondan al tema de investigación que ustedes van a realizar. Hoy les voy a mostrar un ejemplo de qué es lo que no se debe hacer o por no presentarlo de esa forma. ¿Por qué? Porque en la diapositiva nos vamos a dar cuenta que nos indica que los objetivos específicos van íntimamente ligados al general y no puede, o sea, ni faltar ni sobrar nada. Todo tiene que estar en el objetivo general. Ok, ¿qué más tenemos para el día de hoy? La nota. Sí, la nota, la propuesta de nota que ustedes deben de entregar ya la próxima semana con los temas que ustedes seleccionaron. Bueno, ahí les voy a explicar cuáles son los temas que ustedes van a ir integrando. Los otros no son fundamentales, el principal es uno de ellos, y lo otro que les voy a mostrar, una carta que mostró un grupo y qué errores no debemos de cometer. ¿Para qué? Para ir mejorando en este aspecto. Entonces, no sé si tienen dudas con la agenda para el día de hoy. Okay. Entonces, vamos a iniciar.
Voy a compartir pantalla. Esta presentación ya, esperen un momento, vamos a cambiar de pantalla. Esto lo voy a traer para acá y esto para acá y listo. Estamos. ¿Sí se visualiza la presentación? Licenciado. Gracias. Ok. Bueno, este fue un ejemplo de, según el área cognitiva que vamos a investigar, ya sea a través del conocimiento y cuál eran los ejemplos de verbos que podíamos utilizar, tanto en conocimientos, podría ser definir, describir, identificar. Si el área cognitiva era comprensión, podemos utilizar, como por ejemplo, explicar, interpretar, conocer y comparar. Y si era de aplicación, podemos utilizar los verbos de aplicar, resolver, desarrollar, demostrar, elaborar, utilizar, realizar y preparar. Si es una síntesis, podemos utilizar los verbos como elaborar, diseñar, construir, crear, organizar. Y si el área cognitiva es evaluación, pues tenemos juzgar, criticar, cuestionar, valorar, defender y estimar. Donde vamos a poder encontrar una diversidad de verbos en la taxonomía de Bloom. ¿Y por qué les referí la parte del área cognitiva? El área cognitiva es porque si es, o en nuestro tema se va a basar en el conocimiento, entonces definir, vamos a tener que definir, vamos a tener que describir e identificar, por ejemplo. Si es comprensión, vamos a tener que explicar, interpretar, conocer y comparar. Si es de aplicación, vamos a tener que aplicar, resolver, desarrollar alguna variable, demostrar, elaborar, utilizar, realizar o preparar. Y así sucesivamente vamos a ver cada una de esas áreas cognitivas. Ya, esa fue la última clase del día de ayer. Y tenemos cómo es que se va a formar el objetivo general. Y debe ser un objetivo claro, preciso, de las metas que se persiguen. Nosotros tenemos nuestro objetivo general y cuáles van a ser las metas. Esas metas ya las vamos a lograr, a llenar conforme nuestros objetivos específicos. Claro está que ustedes al final tienen que demostrar cómo dieron respuesta a su objetivo general y también a sus específicos. ¿Y esto a qué nos lleva también? Nos lleva a tomar decisiones. A la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a través del objetivo general tenemos que tomar la decisión cuál va a ser el alcance de nuestra investigación. Adicional a ello, el estado del arte nos apoyó o nos está apoyando para poder identificar aquella teoría y cómo fue que ellos plantearon el objetivo general. Y acá está, teoría que le permita generalizar y resolver en la misma forma problemas semejantes en el futuro. ¿Por qué? Porque la teoría que hemos encontrado de una u otra forma ha logrado dar apoyo, si no es al 100%, pero una parte de apoyo para poder dar soluciones a esos problemas. Los métodos que se elijan deben ser los más apropiados para lograr los objetivos. Y esos métodos nosotros los vamos a relacionar
con base a las áreas cognitivas que encontramos para poder identificar los verbos que nosotros vamos a plantear. Y esta es la taxonomía de Bloom. Acá ustedes pueden encontrar dos áreas, la dimensión del conocimiento y cuáles podrían ser los verbos, y la dimensión del proceso cognitivo y cuáles podrían ser los verbos. Ya, entonces esa taxonomía de Bloom ustedes la pueden encontrar en la web, que no hay ningún problema. Esta presentación también ya fue posteada en el clase. Si tienen dudas, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Algo muy importante en los objetivos de investigación, porque hay objetivo de investigación y objetivo metodológico. Entonces, veamos qué nos dice el objetivo de investigación. Medir, comparar o relacionar las variables en el estudio cuantitativo. Vamos a medir. ¿Por qué vamos a medir? Si estamos hablando de la población, estamos midiendo cuántas personas son hombres y cuántas personas son mujeres. O la estructura de edades de esa población. ¿Cuántos son niños? ¿Cuántos son jóvenes? ¿Cuántos son adultos? ¿Cuánto es la población en edad de trabajar? Que sería la población económicamente activa, entre muchas otras características que se pueden medir. ¿Y por qué comparar? Porque yo tengo que comparar en el transcurso del tiempo cómo ha ido cambiando la estructura poblacional. Y esto me lleva a un ejemplo. Creo que lo voy a encontrar en la web. Si me esperan un momento, quiero mostrarles esa parte porque es importante. Entonces, lo voy a buscar acá. Sí. Ups. ¿Qué pasó? Bueno, no importa. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Listo. Ahí estamos. Y ahorita les muestro. Ok. ¿Por qué es importante comparar? Y por eso mientras estaba explicando se me vino este ejemplo. Y es algo muy importante. Démonos cuenta de la estructura poblacional de Guatemala en 3 diferentes censos que se han elaborado. Ya, uno de ellos fue en 1994 y aquí establece la estructura por grupos de edad, tanto para mujeres como para hombres. Pero si observamos, acá la mayor parte de población está conformada por aquella población menores de, no se ve, pero 0 a 4, de 5 a 9, creo que es de 24 años, de 0 años a 24 años, forman la estructura poblacional de Guatemala, que es la base. Si se dan cuenta, es la base. Y conforme va creciendo la población, pues la población es menor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para el año 1994, toda esta población, pues, es la que mantiene
la que mantiene en realidad a toda esta población que está aquí arriba, porque es la base de la sociedad. ¿Ya? Para el año 2002, que fue el otro censo, ya va cambiando esa estructura. Si se dan cuenta, el otro grupo de edad ya alcanzó al de 0 años. ¿Ya se dan cuenta que son iguales? Ok, ya va cambiando esa estructura poblacional. Y así sucesivamente, y aquí crece más, que aquí sería a partir de los 29 años, de 0 a 29 años, el anterior de 0 a 24, y se va creciendo los otros niveles de la población. Entonces va cambiando y van a ir creciendo los otros. Si observamos para el año 2018, ya va cambiando y se va, o sea, la población en sí se va reduciendo. Aquí era mayor y aquí se va reduciendo. Y los grupos de edad van emparejándose. Y los otros grupos de edades que están con mayor edad hacia arriba, aquí podemos observar que ya llega a los 34 como la base de esa sociedad. Y así conforme el tiempo va a ir creciendo. ¿Y por qué sucede eso? Porque ahora si yo les pregunto a ustedes cuántos hijos quieren tener, pues no me van a decir que 8 o 10. Algunos me van a decir que no quieren tener hijos o que tal vez 1 o 2 a lo máximo. Entonces la población va cambiando en el transcurso del tiempo y esas comparaciones son las que a nosotros nos llevan a elaborar el análisis que corresponde a la población de un país o región. No sé si queda claro esta parte. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Están ahí? Jóvenes, ¿están ahí? Dile que aquí estamos. Bueno, okay. Entonces, listo. Vamos a seguir presentando para que ustedes puedan realizar ya sus objetivos. Ok, entonces eso corresponde a los objetivos desde la perspectiva de la investigación. Entonces, un objetivo metodológico, ¿sí? Desarrollo en etapas de proyectos, debido a que se direccionan a las fases del proyecto. Entonces, lleva una metodología secuencial para poder ir progresando en ese proyecto. No nos da tiempo realmente el presentar un perfil del proyecto. Antes lo pedía, pero ahora no. ¿Por qué? Porque esa es una tarea que ustedes van a elaborar cuando ustedes ya lleven ese curso y que es en el 9º o 10º semestre donde ustedes ya llevan ese curso de proyectos y ahí pues ustedes deberían de hacer un perfil y se van a dar cuenta de las diferentes fases que existen de un proyecto y lo sistemático que debe ser para poder lograr que se llegue a dar ese proyecto a ejecutar. Luego tenemos los objetivos específicos y aquí poner mucha atención. ¿Por qué? Porque les voy a dar un ejemplo de cómo no hacer. En algún momento un grupo presentó, ¿sí?, este objetivo general y los específicos que se los voy a mostrar en un momento y no tienen relación con el objetivo general y esos tienen que tener íntima relación. Pero deben de estar basados en la medición o análisis de las variables en conjunto, que responderán al general. Es decir, que si yo tengo una variable la cual puedo desglosar de forma específica en el específico, que mejor, por ejemplo, como tenemos la línea de pobreza, digamos que la línea de pobreza se mide a través de ¿qué? Los que llevaron macro conmigo, ¿cuáles son los 3 rubros que identifican la línea de pobreza?
Jóvenes. O menciono nombres. Creo que uno es índice de desarrollo humano, ¿no? O sea, sí, eso, uno de ellos se puede hacer una línea de pobreza a través del índice de desarrollo humano, pero los que vimos en macro había una línea de pobreza que identificamos 3 rubros. ¿Cuál es el? No se recuerdan. Entonces, no, ¿cómo ganar un macro? Ok, uno es la indigencia o aquellas personas o aquellos hogares que se encuentran en extrema pobreza. El otro es después de ese rubro, y si logran tener mayores ingresos, se les va a llamar pobres. Y si llegan a tener mayores ingresos los hogares, se les va a llamar no pobres. Entonces, tenemos una línea de pobreza y en los específicos tendríamos que colocar uno por cada uno de ellos, porque la variable general es línea de pobreza. El específico sería estudiar los hogares en extrema pobreza, a los hogares que son no pobres, a los pobres y a los que no son pobres, y hacer la relación y ver el análisis respectivo. Si ustedes se recuerdan a los que les di macroeconomía, a través de la canasta básica alimentaria y la canasta ampliada, podíamos determinar esa línea de pobreza. Ok. El investigador debe utilizar cada objetivo específico para abarcar con profundidad cada variable y así poder dar respuesta al problema de investigación. Ojo, ¿sí? Mostrando de forma lógica y secuencial el análisis de las variables para lograr la respuesta a la pregunta de investigación. Ojo, lo que dice aquí es algo muy importante. Ustedes deben de tener una secuencia lógica del objetivo general y llegar a los específicos, pero ustedes van a iniciar con un objetivo específico que le va a dar seguimiento, que le va a dar vida al otro. Y así, de una forma secuencial. ¿Para qué? Para dar solución. El objetivo de esos objetivos van a ser darle respuesta al problema de investigación que tenemos o pregunta de investigación que se ha planteado de forma inicial. En las investigaciones experimentales, en algunos casos las correlaciones, el investigador puede decir que en vez de objetivos específicos se planteen hipótesis. ¿Por qué? Porque en los experimentos es prueba y error, prueba y error. Y entonces eso dificulta mucho en elaborar objetivos específicos para que puedan dar respuesta a un general, pero sí podemos crear hipótesis que puedan ser. Los científicos utilizan mucho las hipótesis para dar respuesta a cierto problema o a cierta pregunta de investigación que se ha planteado. Una hipótesis es una proposición que se establece a priori las posibilidades, ¿sí? Las posibles relaciones entre los hechos o posibles soluciones al problema o comprobación. Entonces, van a haber diferentes hechos que yo estoy identificando y que a través de los experimentos o yo planteo una hipótesis y poderle dar respuesta al mismo. ¿Qué más tenemos con los específicos? ¿Sí? Como hemos planteado el general, el cual nos va a servir de guía para poder darle respuesta a ese problema de investigación. Pero ese objetivo general debe estar íntimamente integrado dentro de los específicos, ¿ya? Porque el objetivo general será el enunciado de una acción meta que deberá alcanzarse para obtener esa respuesta global. A través de esos objetivos específicos yo le voy a dar respuesta al general.
Ok. Continuamos con los específicos. Como les indicaba, debe existir un orden lógico, ¿sí?, que hay que visualizar y respetar en el momento de formular los objetivos. Como equipo nos vamos a apoyar a poder dar ese orden lógico. Ese orden que corresponde, ¿sí?, ¿a qué? A darle respuesta a ese objetivo general que se ha planteado o meta general. ¿Ya? Entonces, aquí hay algo muy importante. Sumados todos los específicos nos tiene que dar el objetivo general. Como les indicaba, no puede haber, ¿sí?, o sea, no puede existir variables de más o de menos. Tienen que, o sea, el objetivo general o los específicos tienen que estar íntegros en el general. Ok, entonces, por lo anterior conviene enfatizar en los objetivos de investigación y debemos de identificar el verbo de forma adecuada, porque en ocasiones no es lo mismo analizar que desarrollar. No es lo mismo organizar que describir. Entonces, tenemos que hacer esa selección de esos verbos para poder aclarar de forma correcta los específicos y poderle dar respuesta a nuestra investigación. Voy a dejarlo acá porque luego viene la parte del estado del arte, pero quiero mostrarles, ¿sí?, como anuncio comercial, el cronograma de fechas. Entonces, ¿cuáles van a ser las fechas? Esta se les va a publicar, no se preocupen, para que ustedes tengan a bien el poder entregar las tareas en el tiempo que corresponde. Ok, entrega de solicitud de tema a trabajar y exposición. Esa entrega y exposición pues va a ser el 1 de marzo. Ya, entonces se va a organizar en conjunto con el licenciado Gerardo para que se exponga ese día. La matriz de consistencia el día 6 en conjunto con el estado del arte. El estado del arte pues hoy van a poder presentar los avances que ustedes tienen al respecto. También me gustaría ver alguna de sus bitácoras, de las últimas bitácoras que ustedes han elaborado. El día 8 hubo un tipo de muestreo que pueda ser aplicable a la investigación que ustedes van a realizar ya con resultados. La entrega del plan de investigación el 15 de marzo. El curso se tiene planificado para iniciar el 10 de marzo y se está coordinando con la persona para ver cuántos días nos va a apoyar. Formar las ternas el 13 de marzo. Ya acá va a ser en conjunto con el licenciado Gerardo para formar las ternas. La presentación del plan, ustedes tienen que hacer una presentación, se les va a dar las directrices y va a ser el 20 del 3. El ensayo, el 12, sí, yo creo que vamos a ver. El 12 creo que estamos bien en fecha, porque la Semana Santa, sí estamos bien, porque la Semana Santa va a caer del 5, bueno, en la semana del 3 al 7. Entonces no hay problema. Entonces el ensayo para exponer va a ser el 12. Elaboración del informe al final, ustedes van a iniciar a partir, bueno, ustedes ya iniciaron, pero se les da el tiempo aquí como referencia del 6 al 20. La entrega del informe final va a ser el 21. El examen privado o la exposición que ustedes van a realizar va a ser el 24. La entrega del video va a ser el día 25. La entrevista en Radio Universidad va a ser fechas tentativas, 26 y 28. Ya están por confirmar. La revisión de zonas va a ser el 24 y el 25 se
entregan de forma oficial. Entonces, este calendario se les va a compartir a través del Classroom. Siempre toma en consideración que puede estar sujeta a cambios. ¿Por qué? Por que digamos que el del curso no puede, entonces vamos a tener que utilizar alguna fecha. O el de Radio Universidad también. Ahora, el video de TVUSAT, pues ese no hay ningún problema, porque ustedes solo entregan en base a las directrices que se les va a dar el video y listo. Esto sería con el calendario. No sé si tienen alguna duda sobre el calendario. No, licenciado, gracias. No hay dudas. Ok, bueno. Listo. Entonces, también les voy a presentar la nota que ustedes deben de elaborar. ¿Qué la hice? Creo que va a estar nota. Aquí está. Está en el drive. Y, bueno, este es el ejemplo que les estaba indicando que les voy a explicar, o sea, qué es lo que no se debe hacer. Y este es el proyecto. Ok. Entonces les voy a mostrar pantalla. Ok, entonces poner mucha atención. También se les va a publicar ahí para que ustedes puedan tener esta guía. Entonces, el proyecto nota de presentación de temas. Licenciado, ¿sí? Mi persona, ¿ya? Y estimado licenciado, etc. Y ustedes van a presentar el tema principal en el numeral 1. En el numeral 2, aquel posible que ustedes también pensaban como en el orden de prioridad, qué otro tema les gustaría investigar. Y este también. Ustedes, como son varios integrantes, algunos están conformados por 6 o 7, entonces ustedes van a decidir qué otros 2 temas van a seleccionar. ¿Ya? Pero lo importante es lo que dice acá, es el tema del numeral 1 es el de nuestra elección, sería acá, ¿sí? De nuestra elección. De manera atenta les solicitamos, sí, porque aquí hay que ya hablar como grupo, respetuosamente lo envíe y se sirve a aprobar, lo evalúe y se sirva a aprobar, por ser el tema sobre el cual consideramos será de utilidad para la sociedad guatemalteca. Entonces, listo. Después de este párrafo hay que expresar lo siguiente. Primer tema. Identifica el problema. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya está limitado en tiempo y espacio. Y ustedes tienen que delimitarlo. ¿Ya? Identificación del problema. Luego viene su justificación. Luego vienen los objetivos, el objetivo y la propuesta. Y esta propuesta es, o sea, ¿qué es lo que se espera con el estudio? Se espera establecer una estructura metodológica, por ejemplo, en este estudio. ¿Ya? Y el segundo, también tienen que desarrollarlo de la misma forma. Pero ustedes, este va a ser más escueto porque es el que ustedes no necesitan que se apruebe. El que ustedes necesitan que se apruebe es el 1. Y este es el tema 2, segundo tema. Y tercer tema. ¿Ya? Ok. Entonces, de esta forma tienen que entregar su propuesta, o sea, su nota para que se les autorice el tema. Y acá va a llevar atentamente todos los integrantes del grupo. ¿Ya?
todos los... En esta ocasión se les va a pedir que, como estamos de forma virtual, en una hoja ustedes coloquen una fotografía de la persona, el número de carnet y el nombre completo. ¿Para qué? Para poderlos identificar, ya que, o sea, en pantalla o de forma personal no es lo mismo que de forma virtual. Pero ahí se los voy a escribir en el Classroom. Ok, entonces, hay, por ejemplo, un grupo, digamos, este fue el año pasado, y se hicieron algunas observaciones. ¿Ya? Bueno, aquí está autorizado, pero, ¿ya? Acá se le hacen algunas recomendaciones, porque dice, se inician en el ámbito laboral a temprana edad. ¿Cuál es esa temprana edad? ¿Ya? Entonces, temprana edad a la adolescencia, temprana edad a la niñez, temprana edad a la vejez, ¿ya? Previo conocimiento de las políticas laborales, por ejemplo. Pero, ¿cuáles son esas políticas laborales? No tenemos que ser escuetos en la descripción y análisis de lo que vamos a entregar. Ojo, estos muy poco no lo pueden utilizar. Dice, y actualmente los jóvenes tienen, sí, muy poco. ¿Cuánto es muy poco conocimiento? ¿Alguno de ustedes me puede indicar qué es muy poco conocimiento o cómo lo puedo cuantificar? Son ejemplos. Dice, conocimiento acerca de la política de empleo en el país debido a la alta falta de acceso. Alta falta. Entonces, ¿qué más sigue? Múltiples. ¿Cuánto es múltiples? ¿Ya? Problemas, pero ¿cuáles son? Teniendo impactos negativos, ¿cuánto fue en porcentaje ese impacto negativo? ¿Ya? Y así sucesivamente, o sea, se les va corrigiendo para que ustedes puedan, por eso se les va a habilitar una carpeta para que ustedes vayan subiendo su información y que se les vaya aprobando y calificando y realizando las observaciones respectivas. Entonces, ¿tienen alguna duda? Hasta el momento. Licenciado, buenas tardes. Yo sí tengo dos dudas, pero no son entonces usted me indica eso, el bosquejo preliminar, pero usted me indica en qué momento las puedo. Ok. Gracias, Saúl. Entonces, también dice Daniel, LIC, una consulta. Las tareas se van a cargar por Classroom, por medio de correo electrónico o Drive. Las tareas, o sea, la tarea oficial ustedes la tienen que entregar en Classroom. Ahí se va a calificar. Pero, como hay que hacer correcciones, entonces se les va a habilitar un Drive, una carpeta en el Drive para que ustedes suban ahí. O sea, ustedes van a entregar el plan de forma oficial. Pero luego, en base a cuando ustedes lo entregan, tienen que hacer correcciones. Pero se les va a aplicar el para que ustedes hayan mejorado su trabajo. Entonces, respecto a eso, Daniel, así va a ser. Ahora, otra actividad, porque en la otra parte de esto tenemos a la presentación. Y también tenemos un ejemplo de cómo hacer los objetivos. Entonces, Paula, dime, ¿cuál es la duda que tienes? Sí, gracias. Fíjese, bueno, la primera es cuándo se utilizan las referencias para citar y cuándo se utiliza el pie de página. Bueno, ¿es respecto al bosquejo preliminar o respecto a la cita? Bueno, esa ya es en la redacción. Es que la otra sí es con el bosquejo preliminar. Ya.
Ok. Para una referencia es cuando he seleccionado un párrafo de aproximadamente entre 4 o 7 líneas, no máximo de 7, ¿ya? Y que lo he extraído de un texto, entonces tengo que referenciarlo con el nombre de documento, la autor y la página. Cuando es un pie de página es cuando quiero aclarar algo, cuando expreso algo, digamos, digamos que quiera definir o quiera explicar de una mejor forma una línea de pobreza. Entonces, ya le expliqué arriba, pero entonces a través de un pie de página, mi persona pues busca una definición concreta y puede colocarla ahí, pero tiene que ser corta, no hacer un texto largo. Antes, y eso ya no se permite, de que habían pies de páginas hasta de media página y el párrafo de arriba pues eran 2 páginas y lo demás eran pies de página. No. En realidad pues eso ya no se permite y entonces va a ser para que tú puedas complementar lo que estás indicando. Perfecto, Lic, muchas gracias. La otra pregunta es, ¿cuántos capítulos es recomendable poner en el bosquejo preliminar? 4. ¿Ya? 4. Muy bien, licenciado. O sea, el primero sería, por ejemplo, los antecedentes. El segundo, por ejemplo, podría ser la metodología. El tercero, el trabajo que se realizó, o sea, si se hizo una encuesta, ¿ya? Y el último sería los resultados que se dieron de esa encuesta que se realizó. Pero en el tercero es la combinación de lo que tenemos como referencia y que se va a combinar con la encuesta que se está realizando. Y en el último, pues los resultados. Muchas gracias, licenciado, únicamente. Ok. ¿Alguna otra? No. Bueno. Están muy participativos. Vamos a ver qué tan participativos van a estar dentro de un momento. Ok. Lo que íbamos a buscar es esto. Lo copié textualmente. O sea, como lo habían escrito, así lo copié. Entonces, lo vamos a analizar. Y ustedes, voy a indicar quién es el que nos va a dar el análisis. Este fue de otro trabajo. Para que funcionen como está actualmente. Es actualizar la canasta básica alimentaria según el patrón de compra referido en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, ENIC 2022-2023, de acuerdo a, ya no se utiliza ¿verdad?, sino de acuerdo con la metodología propuesta por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL y Progresan-SIC. Ok, ese es el general. Entonces, actualizar canasta básica alimentaria. Según patrón, y aquí ya tenemos dos variables, la canasta, la CBA y el patrón de compra referido. Esas son las dos variables que identificamos, ¿sí? Y el patrón de compra. Y esta es otra variable. ¿Ya? Y listo, o sea, esas son las dos variables, las cuales deberían de estar acá. Veamos el primer específico. Dice, determinar el valor nutricional, energético, macronutrientes de la canasta básica alimentaria actualizada. Determinar el valor nutricional. Valor nutricional no lo tenemos en el general. Continuemos. Determinar la canasta básica alimentaria urbana y rural. Otras variables.
Conocer el patrón de compra. Ah, hasta aquí está el patrón de compra. ¿Sí? Pero algo muy importante. Aquí ya lo enfoca alimentos fuera del hogar. Y aquí, en el general, no se menciona. Luego dice, estimar la y valor. Otras variables nutricionales de los alimentos. Ok. Listo. ¿Se dan cuenta? Si se dan cuenta, dentro del general hay dos. Y era fundamental que cada uno de los específicos lleva la CDA. Porque estamos refiriéndonos a la CDA. Patrón de compra, solo este que está acá es el que está allá íntegro. Bueno, ni íntegro. ¿Por qué? Porque aquí ya me delimita alimentos fuera del hogar. O sea, también tenemos urbano y rural, no está acá. Valor nutricional tampoco está acá. Entonces, esto es lo que no tenemos que hacer. Todo lo que describamos en los específicos tienen que estar en el general. No exactamente como escribimos el específico, pero así como acá fuimos descubriendo cuál era el dónde estaba. Y este está acá, el patrón de compra. Pero tiene un elemento fundamental que no está acá, y ese tenía que haber estado acá. ¿Por qué? Porque tuvo que haber dicho patrón de compra de alimentos fuera del lugar referido en la encuesta. Entonces, no sé si me voy a entender, no sé si comprenden esa temática. Wilhelm, ¿tienes alguna observación respecto a este objetivo general y específico? Sí, que entonces siempre tiene que estar descrito en el específico, bueno, en el general lo que está en el específico, ¿correcto? Exacto. Exacto. Erika. Sí, Ana María. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, entonces, ¿tiene que estar textualmente escrito o puede siendo englobado por otra palabra? Exacto. Sí, eso sí se puede hacer. O sea, que podemos utilizar sinónimos, sí. Podemos utilizar otra palabra que identifique lo mismo. Muchas gracias, licenciado. Erika, ¿qué opinas al respecto? Sí, licenciado, con lo que mencionó la compañera Ana, por ejemplo, que en nuestro objetivo general está incluida la palabra productos financieros y en uno específico, por ejemplo, hablemos de tarjetas de crédito. Ahí estamos bien, tarjetas de crédito es un producto financiero. Sí, exacto. Muy bien. Gracias. Sí, claro, muy bien. ¿Alguna duda? No hay dudas. No, licenciado, gracias. Bueno, ok, listo. Entonces, pero esto es lo que no, o sea, creo que este ejemplo, o sea, nos da como la guía de que, bueno, así, o sea, si está en el general, tiene que estar en el específico, o si está en el específico, tiene que estar en el general. Recomendación sana, ¿sí? Hagan primero los específicos y luego ya forman un general. ¿Ya? Para que se les haga, para que no se les dificulte tanto. Ok, bueno, entonces voy a volver a la presentación y pues aquí ya tenemos una actividad y le vamos a dejar, como son 4 grupos, le vamos a dejar, tenemos 5 minutos para cada grupo como máximo. Y el licenciado Gerardo nos va a ayudar a identificar por cada uno de los grupos 2 personas, equidad de género, tiene que ser un hombre y una mujer, a no ser que todos sean hombres o todos sean mujeres, pues entonces no hay problema.
pero que lo podamos identificar. Entonces, tienen que presentar sus avances del estado del arte. ¿Ya? Entonces, voy a dejar la pantalla para mientras. ¿Ya? Entonces, sería, ustedes van a tener una presentación del estado del arte, cuáles son las directrices, tienen un máximo de 5 minutos y que deben de contener, bueno, 3 referencias, pero si no las tienen, 2 está bien, ¿ya? Con el tema que si ustedes piensan, es decir, que ya está como autorizado, pues porque es el que ustedes van a investigar. El docente Gerardo seleccionará a los expositores con equidad. Entonces, para que podamos iniciar, licenciado Gerardo, lo dejo en el uso de la palabra para que nos apoye en seleccionar a los alumnos. Por favor. Muy bien, Lick, solo que una observación es que estoy notando que hoy no están todos presentes, entonces tal vez para ahorrar tiempo, De los que estén presentes. De los que estén presentes. el líder del grupo y otra persona, ¿verdad? Por Exacto. ejemplo, del grupo 1, Javier Andrés, ¿estás por ahí? Sí, Lick, siéndole muy honesto, la verdad sí con mi grupo no nos habíamos reunido para poder hacer el estado del arte, o sea, no lo hemos comenzado honestamente, solo tenemos el árbol del problema, ¿verdad? Pero el estado del arte como tal no lo hemos, perdón, no tenía encendido mi micrófono. Buenas noches, la verdad es que con mi grupo no nos hemos podido reunir para comenzar el estado del arte, hicimos el árbol del problema y pues la verdad es que no sé, hicimos eso y ya no nos reunimos para el estado del arte, para serlo muy honesto. Ok, Javier, ¿qué grupos son ustedes? Grupo 1. Grupo 1, ok. Y con otra molestia, Javier, ¿han elaborado bitácoras de campo? Tenés apagado tu micrófono. Perdón, lo último que hicimos fue nuestro el árbol de problemas. Después de eso ya no nos hemos reunido otra vez, honestamente. Va, pero si hicieron el árbol del problema, tienen que tener una bitácora de esa actividad que hicieron ese día. Honestamente no la tenemos, Lick, no, la verdad no lo hicimos pensando en que no era necesario, generalmente. Esa es una de las cosas más importantes que ustedes deben de elaborar, porque ahí es como es una memoria, es como una minuta cuando ustedes realizan reuniones, pues queda ahí, o sea, que quiénes quedan comprometidos con qué cosa, cuáles son los compromisos que se van a entregar o va a entregar. Qué fue lo que ustedes visualizaron y qué quedó pendiente. Entonces, siempre tienen que ser bitácoras. Vamos con el siguiente grupo, licenciado Gerardo. Gracias, Lick. Muy bien, Lick. Alicia, ¿estás por ahí? Alicia Muralles. Hola, Lick, buenas noches, sí estamos aquí, solo que yo no soy la líder, sino sería Stephanie, en ese caso, pero no sé si anda por ahí ella. ¿Está Bueno, por ahí? Buenas noches, sí, acá estoy, no sé si se me escucha. sí te escuchamos. Ok, gracias. Perfecto. Y Wilhelm Hengstenberg. Ahí me decís vos si pronuncié bien tu apellido. Sí. Perdón. Perfecto. Entonces, ¿ustedes dos pudieran, por favor, exponer lo solicitado de parte del grupo 2? Sí. Si quiere Sí, ahora sería. presento pantalla. Ok, gracias. Esto es básicamente lo que llevamos trabajando con el estudio del arte. Aquí tenemos básicamente 4, digamos que temas, bueno, no temas, sino que 4 fuentes. Acá igual tenemos los autores y el tema central. Stephanie, solo algo muy importante. ¿Cuál es el tema de ustedes?
Sí, perdón, justo iba a mencionar eso. El tema que elegimos entre todos fue los desastres naturales y su impacto en la economía en Guatemala. Aún no delimitamos fechas ni grupo, pero en términos generales eso sería. Ok. Ok, entonces acá tenemos, sí, justo 4 fuentes. El tema central de cada uno, en este caso serían los desastres naturales, más en la miseria de países pobres, luego la economía de desastres naturales, los objetivos planteados, en uno sería reducir la mortalidad global de los desastres naturales, y en el otro observar las industrias y sectores productivos y cómo son afectados. Básicamente cómo un país afronta un desastre natural. La metodología en ambos es cualitativa y igual estas fuentes, digamos, no están como tan específicos en Guatemala, luego el tercero sí, pero los primeros 2 no. Y bueno, los resultados obtenidos de estos sería el creciente aumento de las pérdidas económicas por los cambios climáticos, y la otra sería la planificación adecuada del uso de la tierra y la concentración de la infraestructura. Ok. Bueno, igual, sí, continúa. Bueno, no continuando, creo que igual aprovechando, esto no lo hemos llenado, el tema de comparación, entonces teníamos como un poco de, básicamente, como qué información podemos comparar, como por ejemplo, un desastre natural que pasó, o con otros países, o... Ya. Ok, ¿puedes agrandarlo un poco más? Sí. Ok, entonces vea la primera columna. Ok. ¿Cuál me dijiste que era el tema de ustedes, desastre natural? O sea, dame el nombre completo y lo voy a anotar, ¿sí? Espérame. ¿Puedes decir? Los desastres naturales y su impacto en la economía. Ok. Desastres naturales hunden más en la miseria a los países pobres. Ok, entonces, ¿por qué es importante el delimitar? Porque entonces aquí, por ejemplo, este tema o este título ya lo está indicando a países pobres, ya está como indicando como un referente que van a ser países pobres. ¿Ya? Entonces, nuestro tema tenemos que delimitarlo, ¿sí? Lo más que podamos, porque entonces, si no, el estado del arte lo estamos investigando, pero lo que nos está dando es teoría referente a un tema. Este es el caso del primero. Y lo otro que te iba a preguntar, dice, desastres hunden en la miseria a países pobres. Ok, no hay problema. Entonces, reducir la mortalidad global de esto. Ok, pero reducir la mortalidad global de desastres naturales. ¿Será que estará bien a esta parte? Consulta. Bueno, creo que igual la mortalidad sí afecta económicamente a un país. O sea, pues, no, sí, está bien, pero acá dice reducir mortalidad global de desastres naturales. Eso no lo puedo reducir. O sea, no creo que este haya sido el objetivo planteado por ellos o por ese investigador. No sé si me voy a entender. Sí, no, ya. Sí, es que dice reducir la mortalidad global de desastres naturales. Pero... sí, creo que no lo hemos terminado de pulir a fondo. En este caso, pues solo tomamos el tema y yo creo que igual nos hace falta... me pregunto porque tengo la inquietud también. Sé que delimitar temporalmente y geográficamente o no, o cómo, o eso nos ayuda también. Y eso les ayuda. Una, en delimitarlo en geográficamente, como lo indicaste, pero ese en espacio pues, y tiempo. ¿Por qué? Porque eso les va a ayudar. Eso les va a ayudar
mucho a que vayan referenciando y como el impacto en la economía. Recordemos que la economía pues es lo general, entonces delimitemos pues, o sea, a un tema en específico. Sí, yo creo que tal vez, bueno, lo estoy hablando por mí, no lo hemos terminado de comparar cómo es, terminar de definir con los compañeros del grupo, pero sí, por dar un ejemplo, podríamos enfocarnos más que todo por tormentas tropicales, huracanes, tipo Eta y Iota, más o menos, tal vez es una parte donde lo podemos enfocar. Sí, podría ser eso. Bueno, te voy a dar un ejemplo de uno de los trabajos que en algún momento nos presentaron. Hubo un desastre natural y presentaron un trabajo sobre eso, sobre un desastre natural que hubo y cómo afectó a una población en específico, identificando los precios, ¿sí? Cómo se incrementaron los precios en esa población por no tener acceso o movilidad de la población que abastecieran ese lugar, por ejemplo, ¿ya? Pero ya ellos lo delimitaron, como te digo, en ese momento, el precio. Los precios de una canasta, puede ser de la canasta básica alimentaria, que solamente tiene 34 productos. Entre más delimitado esté, mejor, porque 34, entonces investigaron ellos esos 34 productos, qué tanto se había incrementado los precios en esa población. ¿Por qué? Porque no hay acceso para poderles abastecer de esos productos. No sé si me voy a entender. Sí, licenciado, creo que ya nos da una idea un poco más clara y específica, porque cabal, no es solo el espacio y el tiempo, sino también, como lo indicaba, ¿verdad? Los productos o La variable es que ustedes van a integrar. Eso es lo importante. Pero en lo económico, ahí tenemos al PIB, el crecimiento, ¿sí? De la economía, ahí podemos ver el tipo de cambio, la tasa de interés, podemos ver el IPC, podemos visualizar todas las variables macro, porque estamos viendo lo económico. O, ¿sí? Podemos, es que no quisiera darles como, es que lo que yo quiero es que ustedes lo traten la forma de encontrar eso, y por eso no se lo voy a decir. Ya tengo, o sea, tengo ahí algo para poderles decir, pero si no, entonces ahí se van a orientar ustedes y ahí se van a quedar. Entonces, no, sino que ustedes, ese es el objetivo, que estén como grupo y encuentren esas palabras para poder desarrollar su tema. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, y cualitativo, aquí no sé cómo ustedes identificaron que era cualitativo. O sea, ¿qué fue lo que hicieron para que fuera cualitativo? Ellos, en el estudio ese. La persona, yo pensé que como nosotros lo queríamos enfocar. No. Cuantitativo, pensé no. Datos y no sé cómo. No, es como está presentado ese documento. ¿Fue cualitativo o cuantitativo? Ya, pero si fue cuantitativo, bueno, ¿qué fue lo que hizo? Utilizó esto. Y si fue cualitativo, utilizó a través de ciertas cualidades de la población, ya identificó que pues era pobre esa población, o determinó que ese estudio era cualitativo. ¿Sí, Ana Lucía? Alicia. Lick, en ese, creo yo que eso fue lo que yo lo determiné que era cualitativo. Es que ahí solo el autor nos estaba como dando una pequeña comparación, pero no con tantos números, sino que solo con hechos que había pasado en ese, que era de Ecuador y todo eso, lo que había leído en ese caso. Ya, ok. Ya, ok. Aquí, o sea, dijiste algo muy importante, ¿sí? En base a hechos. Ok, y aquí viene la pregunta. Si él determina que hubo tal desastre, ¿identificó cuántas personas fueron afectadas? Niños, niñas, o no sé cómo él lo demostró.
Yo creo que solo fue como un porcentaje más o menos el que utilizó él en ese como fue como una nota que él hizo, pero también estaba dividida por cómo la economía impactó en el sentido de las industrias y la mortalidad. O sea, está dividida esa nota. Por lo menos, pero sí existen cifras. Sí existe como una cifra como tal, solo pero era muy poquito. Además se fue a hechos. Pero por eso. Hechos como, por ejemplo, o sea, ¿como qué tipo de hechos? Ahorita le digo. Pero. Bueno. O sea, el objetivo de estas presentaciones, de estas consultas hacia los grupos es cómo van avanzando. Y cada reunión que ustedes tienen que tener bitácoras. Mientras Alicia encuentra esa información, Stephanie, ¿tienen bitácoras? Sí, tenemos una bitácora de cuando elegimos justo este tema, digamos. Ok. Sí, siempre hay que, cada vez que se reúnan, designen a alguien de que haga una como, bueno, en sí la bitácora, pues. Sí, la bitácora. No sé si le parece bien lo que Alicia encuentra esta información de presentar la bitácora, porque me cagaba un poco de duda, sentía que había cositas que se repetían, entonces yo rellené ese nombre. Ya, por ejemplo, si quieres presente, entras Alicia. Y los demás deben de estar felices porque no van a poder pasar, porque el tiempo se va pasando. Pues. Sí, aquí llevamos 10 minutos. Sí, esta fue cuando elegimos el tema, entonces pues hasta la fecha, la actividad era la elección del tema central de la investigación. Quien observó, digamos, fue mi persona. Luego la idea, ahí sentí como que se repetía un poco, entonces pues yo puse que fue el tema principal de la investigación a realizar. El objetivo es seleccionar entre los 7 diferentes temas, el que interesa a la mayoría de integrantes. El lugar espacio, pues fue el grupo de WhatsApp. La técnica como votación y encuesta. Y luego las personas que intervienen, pues fuimos como el resto. Ok, tú dices que en tema, ¿con qué se repite? ¿Con qué se suena como repetitivo para poderte aclarar? La actividad y el tema. Ya. Ok, la actividad, porque digamos que ustedes van a, bueno, si fue ya, selección del tema, ¿ya? ¿Y cuál es el tema que ustedes decidieron tomar? Ese es el que tiene que ver en el tema o en la idea. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo? O sea, ¿cuál fue el objetivo de esa reunión? Pues fue seleccionar el tema, por ejemplo, el objetivo de 7 temas que se tenían, se seleccionaron 3 con prioridad, y tú puedes colocar los 3, ¿ya? Por ejemplo, y se tuvo bien el seleccionar uno. El lugar y espacio, bueno, pasar, técnica aplicada, votación en encuesta, muy bien. Descripción. Ahí pues describe cuáles fueron las opiniones de cada uno y que al final cómo fue que los convencieron o de quién es el tema. De Gerardo. De Gerardo, ok. Entonces, ¿cómo fue que Gerardo los convenció para que ustedes seleccionaran ese tema? ¿Y por qué los demás, o sea, a ustedes no les interesó? Listo. Sí, estamos. Entonces, Alicia. Dale, fíjese que la nota se fue más que las consecuencias financieras y políticas tras los terremotos que fueron provocados entre el 2019 y 2019. Entonces solo y también dice que fue, entonces empezó a comparar los terremotos de Chile del 2010 y los de Japón del 2011, que tuvieron ese pequeño impacto y qué tanto cayó su impacto financiero en las industrias. Y por eso, como solo decía un 32% en Chile,
que fue lo que cayó en alrededor de 2 meses, y en Japón cayó un 17% en tan solo 18 días. Es por eso que nos basamos, bueno, por lo menos yo me basé ahí para decir que era cualitativo. Ok, ¿me puedes compartir el link aquí a través del chat? Y ahorita se lo mando. Gracias. Así luego lo vemos. Todavía tenemos 3 minutos. Vamos a ver. Bueno, un último grupo y los demás quedan para la siguiente. Entonces, licenciado Gerardo, ¿ya está por acá? Sí, aquí está. Entonces, Augusto, ¿estás? Augusto Fidel. Augusto Fidel, sí está conectado. También estoy acá, licenciado. Bueno, es que fíjense que nosotros no hemos logrado juntarnos tampoco, solo avanzamos en el tema de lo del árbol. Aún nos queda pendiente bien definir el tema porque pues tuvimos un par de discusiones sanas dentro del grupo para ver si modificábamos algunas cosas nada más, pero no hemos hecho todo lo que los compañeros acaban de presentar porque no hemos tenido oportunidad de juntarnos, ¿verdad? Solo estamos pendientes de eso, licenciado, de comenzar eso, tal vez este fin de semana, espero yo que podamos ver cómo está con algo. Ya, ok, gracias Augusto. Y ¿sí tienen su bitácora? No la hemos comenzado a armar, es que de por sí solo nos juntamos para hacer el trabajo del árbol de... Uy, se me fue el nombre del árbol. El árbol del problema. El árbol de problemas, correcto, pero no nos pudimos juntar otra vez, derivado de que pues entramos a exámenes parciales y cada quien andaba en lo suyo, ¿verdad? Entonces, bueno, ya saliendo de esto, pues creo que podemos juntarnos y avanzar con lo que ustedes están solicitando. Ok, entonces eso nos da tiempo para el siguiente grupo, licenciado Gerardo. Erika Lorena, si estás aquí, ¿verdad? Sí, licenciado. Perfecto. Y Héctor Eduardo Paz Tejeda, que pues solo tienes 2 hombres en tu grupo. Ok. O Manuel. Sí, solo Héctor Eduardo es el otro hombre. Sí, en relación al compañero Héctor, usted nos había solicitado que eligiéramos a otro integrante para trasladarlo al grupo 3 y lo hicimos de forma rifada, sí, solo mujeres. Sí. Yo no sé si hay alguna voluntaria de tu grupo o si lo elijo yo por nombre. Como guste, si quiere por nombre. Muy bien. Ya sea Nilsa o Génesis Michelle, alguna de las dos está aquí con nosotros. Génesis no se encuentra y Nilsa sí, pero está en su trabajo. Entonces, si quiere, Ana María. Muy bien, Ana María, mucho gusto. Ok. Ahora presento. ¿Ya pueden ver el Excel? Sí, se ve, Erika. Gracias. Ya se visualiza. Muy amable. Bueno, nuestro tema es la falta de cultura financiera en el progreso económico de los estudiantes de la Escuela de Economía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Únicamente nos falta delimitar el tiempo. Eso, ¿verdad? Y la problemática es cómo afecta la falta de cultura financiera en el progreso económico de los estudiantes de la Escuela de Economía. Por el momento, para serle sincera, también nosotras no habíamos adelantado mucho, así que nos pusimos 2 referencias por el momento. Una es una maestría que realizaron igualmente en la universidad y teníamos duda con el tema central porque en el título del tema colocamos el título de la maestría, ¿verdad? Pero en el tema central teníamos duda de qué colocar. Sí. Lo otro es que con la infografía que yo realicé, tomé varios conceptos de páginas de la prensa o el diario, algunos conceptos, los cuales no los pusimos acá,
porque como usted indicó en clases anteriores, es recomendable que no los coloquemos. Entonces tenemos el de la maestría, que es el segundo, y el primero que sí es de una página web. Y si la compañera Ana nos puede apoyar con la explicación de cada uno. Sí, claro. Ahorita voy. El primero era el título, La educación financiera en Guatemala. Ahí tenemos el autor. El tema central, la necesidad de la alfabetización financiera en un país en crecimiento económico constante. Los objetivos planteados, centrar las bases para la educación social y financiera. La metodología, nosotros dedujimos que era un método inductivo porque utilizaba el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, porque utilizaban los datos de otra página y en base a esos datos, pues ellos así hicieron sus conclusiones. Los resultados obtenidos, que son los cursos impartidos por la Superintendencia de Bancos, que también en esa página habían bastantes planes de y todo eso para la educación financiera. El país Guatemala y la comparación, Bancos de Guatemala, Foro Económico Regional. Y el segundo... la segunda fuente que tenemos, el tema central era propuestas para la implementación de educación financiera en estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos. La autora, que es la licenciada Ada María